Listo, bueno, seguramente se irán incorporando a medida que la clase avance. Buenas noches a los presentes. El día de hoy vamos a tener la segunda sesión que nos corresponde con la materia tipos de servicio de control. Así que vamos a iniciar compartiendo la PPT. Un momento. Ya está, en un momento. Aquí. Listo. A ver. Ok, bien. Vamos a iniciar esta sesión haciendo un breve resumen de lo que hemos visto en la sesión anterior, ¿no? En la primera clase, donde habíamos visto el marco teórico, la introducción al control gubernamental. Decíamos principalmente que el control gubernamental es la supervisión, verificación de los actos y resultados de la gestión pública, que implica también ver con qué nivel de eficiencia, eficacia y economía los funcionarios públicos utilizan los recursos y bienes del Estado, ¿no? Decíamos que esto deviene de una facultad constitucional que otorga a Contraloría General esta potestad. El Sistema Nacional de Control, decíamos también que estaba conformado por 3 órganos, ¿no? La Contraloría General como ente rector del sistema, los OSI, órganos de control institucional, y las sociedades de auditoría que son designadas y contratadas por Contraloría General, como cuando, por ejemplo, hacen auditorías financieras, pero también pueden participar en otros tipos de servicios, ¿no? Adicionalmente a esto, habíamos puntualizado que entre todas las normas que regulan el marco del control, habían 2 normas fundamentales. Esta era la Ley 27785, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, que entre otras regulaciones contenía, por ejemplo, los principios que regulan el control gubernamental, ¿no? El principio de objetividad, materialidad, flexibilidad, participación ciudadana, etc. Contenía también las funciones, las atribuciones de la Contraloría General, las atribuciones del sistema y de los diferentes órganos, y desarrollaba la potestad sancionadora que tiene Contraloría General, potestad para sancionar tanto por infracciones al ejercicio del control gubernamental, como cuando, por ejemplo, no te dan información en forma reiterada, o sanciones que devienen de los informes de control, sanciones por responsabilidad administrativa funcional. Eso lo contenía fundamentalmente la ley orgánica. Revisábamos también las normas generales de control gubernamental, que era, les decía, la segunda norma más importante que rige el control gubernamental, porque establece, entre otros, los tipos de servicio de control gubernamental, que la clase pasada lo habíamos mencionado ligeramente, ¿no? Establecía los tipos, sus modalidades, pero además de eso también desarrollaba las normas que regulan el desempeño, la actuación del auditor, del colaborador del sistema, normas que exigían, por ejemplo, tener independencia de criterio y de juicio profesional, que nos exigían a estar en permanente capacitación y competencia, ¿no? Llevar cursos como estos constantemente, a tener reserva, ¿no? de los temas que revisamos. Entre otros asuntos. Bien, eso era la sesión pasada, que de alguna forma daba un marco teórico fundamental para saber cómo nace el control gubernamental y cuáles son los parámetros generales que lo regulan, ¿ya? En esta sesión vamos a ir entrando en materia a ver los tipos de servicio de control. Decíamos entonces que el control gubernamental se clasificaba, uno, en función al momento de su ejecución y en función a quién lo ejerce, ¿no? Un momentito, por favor. Ya. En cuanto a la clasificación, de acuerdo al momento de su ejecución, tenía 3 clasificaciones. El control previo, que es aquel que se realiza previamente o antes de que se realice un acto o operación de la gestión pública. Teníamos el control simultáneo, que se hacía durante el desarrollo de una actividad o de un proceso que estaba en curso, por eso su palabra simultáneo, a la vez, paralelo.
Y el control posterior, que su término también lo describe, se hace después de ejecutarse un acto o resultado, ¿no? En cuanto a sus modalidades, habíamos visto que el control previo tenía 3 modalidades. Se emitía control previo respecto a autorizaciones de adicionales de obra, respecto a operaciones de endeudamiento público y respecto a operaciones que involucraban compras con carácter de secreto militar u orden interno. Mientras que el control simultáneo se clasificaba también en 3 modalidades: el control concurrente, la visita de control y la orientación de oficio. Por su parte, el control posterior también tiene 3 modalidades, casualmente, ¿no? Auditorías, y decíamos que en las auditorías habían hasta de 3 tipos: la auditoría de cumplimiento, que es la más conocida, la que probablemente muchos de ustedes lo hayan hecho; la auditoría financiera, que es aquella auditoría que usualmente lo hacen las sociedades de auditoría designadas por Contraloría, pero también lo hacen muchos socios. Mi OSI hacía hace unos años atrás este tipo de auditoría. Y la auditoría de desempeño, que es una auditoría que recientemente se está impulsando un poco más en la Contraloría. No sé si hay mucha experiencia todavía de este tipo de auditoría en OSIS, pero ya las unidades orgánicas de Contraloría lo han venido realizando. Bien, y la segunda modalidad de control posterior era el servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad, que es a la fecha uno de los servicios más empleados, ¿no? Por el sistema. Y finalmente la acción de oficio posterior, que es una tercera modalidad que se creó hace poco tiempo, en el 2020, más o menos como una respuesta a las necesidades de control, que en su momento ya explicaremos con más detalle. En cuanto al control gubernamental clasificado en función a quién lo ejerce, decíamos que era dependiendo, ¿no? ¿Quién lo ejerce? Podría ser control interno o el control externo. El control interno era aquel control que perfectamente puede ser previo, simultáneo y posterior, pero que lo ejerce el funcionario, el titular de la entidad, el servidor público, es decir, el que forma parte, el que está dentro de la entidad, ¿no? Y que también lo ejercía el OSI en sus modalidades de simultáneo y posterior. Es decir, el control interno son los procesos inherentes que tienen los funcionarios para cautelar la buena ejecución de sus recursos y actos, ¿no? Sin necesidad que Contraloría primero entre a revisar, ¿no? Sino que está llamado a que el funcionario público, por un deber de oficio, lo realice, se autocontrole, se controle sus propias operaciones. Y el control externo, como no, lo ejerce claramente la Contraloría General y también, bueno, los SOAS que designe Contraloría. Al igual que el control interno, este control puede ser previo o simultáneo, posterior. Es decir, Contraloría General puede ejecutar el control previo, como efectivamente lo hace, puede llevar a cabo también el control simultáneo y también puede llevar a cabo el control posterior. Y de la misma manera, un funcionario puede llevar a cabo estas 3 formas de controlar su propia gestión. Muy bien, dado este panorama general de cómo está clasificado el control gubernamental, vamos a ir desarrollando a lo largo de estas clases estas modalidades de servicio de control que tenemos a la fecha, ¿no? Que están regulados tanto por nuestra ley general, por las normas generales de control gubernamental y demás normativas, ¿no? Según cada caso. Valga la aclaración, ¿no? De estas sesiones, dado el tiempo que tiene, vamos a tratar en cada una de ellas de enfatizar los aspectos fundamentales, ¿no? Si bien algunos aspectos no se van a profundizar ni desarrollar a detalle, es básicamente por el tiempo. Entonces lo que hacemos es darles a ustedes el esquema general, el entendimiento sobre todo de cómo funcionan estos servicios y darles la normativa básica para que ustedes puedan revisarlo y entrar a mayor detalle, ¿ya? Esto, como les digo, por el tiempo que tenemos. Créanme, en otras sesiones que de repente ustedes han llevado, estos a veces requieren un poco más de tiempo. Así que vamos a tratar de comprender ello y claro, si es que tuvieran alguna pregunta en esta sesión, al final de la exposición, con gusto estaría absolviendo lo que convenga. Muy bien, en esta sesión entonces vamos a desarrollar estas 3 modalidades de servicio de control previo.
En pantalla tienen el resumen o el compendio de las normas específicas que regulan la operativización de cada una de las modalidades, ¿ya? Son básicamente directivas emitidas por Contraloría que las vamos a ir viendo a lo largo de las sesiones, porque en estas directivas sí se establece el procedimiento específico de cada una, ¿bien? El control previo, entonces, en su primera modalidad, servicio de control previo a las prestaciones adicionales de obra. ¿Qué es esto? La normativa específica de control que regula esta modalidad de servicio está dada primero por la competencia general de Contraloría. A ver, les decía yo que entre todas las modalidades de control hay una sola modalidad que ejerce exclusivamente Contraloría General. Esto es el servicio de control previo a prestaciones adicionales de obra. Lo realiza exclusivamente Contraloría General, no el OSI, no la SOA, en atención a la atribución contenida en nuestra ley orgánica. Es una atribución de Contraloría General, que lo vimos la sesión anterior, pero lo voy a repetir nuevamente. Esta atribución del literal K del artículo 22 de la ley establece que Contraloría tiene la facultad para otorgar autorización previa a la ejecución y pago de presupuestos adicionales de obra pública y de las mayores prestaciones de supervisión en casos distintos a adicionales de obra, cuyos montos excedan lo previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, cualquiera fuera su fuente de financiamiento. ¿Cuál es la directiva que la regula? Que ya la habíamos visto. En este caso son dos directivas. La directiva 18-2020, que regula el control previo a las prestaciones adicionales, y la directiva 19-2020, que regula el servicio de control previo a las prestaciones adicionales de supervisión. Estas directivas establecen ya de forma con más detalle cuáles son los requisitos que debe presentar la entidad para pedir esta autorización previa, cuáles son los plazos, qué procedimientos debe atender la entidad para hacer esta solicitud de autorización previa a Contraloría. Pero también establecen cuáles son los procedimientos de Contraloría para llevar a cabo este servicio, ¿no? Entre otras disposiciones. Algunas definiciones previas, miren, este servicio de control previo tiene que ver directamente con la ejecución de una obra pública, de una inversión pública, porque es en este tipo de obra que se dan prestaciones adicionales, ¿ya? Puede ser obra, puede ser servicio, puede ser un bien, pero sobre todo se dan, pueden ser servicios, pero sobre todo se dan en aquellas obras de envergadura, ¿no? Porque se emite la opinión cuando aquella prestación adicional va a superar el 15% del contrato original. Por ejemplo, suponiendo que hay una obra que se contrata por 1 millón de soles, ¿no? Entonces, si la prestación adicional que se prevé supera el 15% del millón de soles, entonces necesariamente la entidad, antes de ejecutar la prestación y antes de pagarla, debe pedir autorización previa de Contraloría General. Entonces el rango será mayor a 15% del monto del contrato original, pero menor del 50% de este, en este caso menor de 500.000, ¿no es cierto? Cuando se da ese caso, la entidad tiene que pedir autorización previa. ¿Qué significa la autorización? Que es vinculante, que es obligatorio, ¿no es cierto? Que la entidad no podría ejecutar una prestación adicional de obra mayor al 15% si es que Contraloría General no le ha dado la opinión favorable, parcial o total. ¿Ya? Muy bien. En el caso, dice la directiva, de obras de prestaciones adicionales por emergencia, es decir, aquellas prestaciones adicionales que se requieren hacer prontamente, porque de lo contrario corre en riesgo los trabajadores, corre en riesgo de repente la comunidad, ¿no es cierto? Ante un, me imagino, un imprevisto, no sé, un huaico, alguna situación inesperada que genera un adicional de obra, entonces, en ese caso, el adicional
por emergencia, si pasa el 15% del monto del contrato original, la autorización de Contraloría se da ya no para la ejecución, porque se puede ejecutar, es de emergencia. Se dará entonces previa al pago, ¿ya? Esa es la diferencia. La prestación adicional de obra en su abreviatura que vamos a usar alrededor de la sesión, la vamos a denominar PAO, que es la abreviatura que se utiliza en todos estos procesos. Prestación adicional de obra. Entonces, queda clara que es una prestación adicional de obra y por qué Contraloría General emite opinión previa, ¿no es cierto? Una prestación adicional de obra. A ver, ¿qué es una prestación adicional de obra? Estos términos están, lógico, con mayor detalle, con mayor desarrollo en la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, que son las que regulan la ejecución de obras, ¿no? En sus diferentes modalidades. Pero es importante saber, porque cuando queremos entender respecto a qué Contraloría da opinión, pues hay que entender algunos conceptos fundamentales, ¿no? Una prestación adicional de obra, entonces, es aquella prestación que no está considerada en el expediente técnico de obra, porque es algo imprevisto, no se pudo prever, ni en el contrato original, cuya realización resulta indispensable, nos dice la norma, perdón, para lograr la meta prevista en la obra principal y que, claro, va a dar lugar a un presupuesto adicional. A ver, yo no soy ingeniero civil, de repente algunos de ustedes sí, pero para poner un ejemplo sencillo sería, por ejemplo, si una entidad va a construir una edificación, ¿no? Y ha previsto en su expediente determinada cantidad de zapatas, pero al momento de hacer las excavaciones se da cuenta que hay determinados problemas que no han sido posibles identificar en los estudios de suelos, ¿no es cierto? Y resulta que no va a ser 40 zapatas, ¿no? Que tiene que hacer 60, ¿no? Entonces hay 20 que no los ha previsto y los tiene que hacer, porque si no los construye, entonces la obra pues se caerá o no alcanzará su finalidad, ¿no? Esa será una prestación adicional, porque no ha estado prevista en el expediente técnico, ni ha estado previsto en el contrato original. Entonces, hará la entidad un expediente técnico de esa prestación adicional y la va a valorizar económicamente. Ese valor económico será el presupuesto adicional de obra, que una vez que lo valorice, determinará si pasa o no el 15% del monto original y si por lo tanto necesitará o no autorización previa de Contraloría General para ejecutar esa obra y para pagar, ¿no? El adicional. ¿Por qué razones se origina una prestación adicional? La norma nos dice que puede ser por 3 razones. Por deficiencias en el expediente técnico. El expediente técnico estaba mal hecho. En el caso planteado, de repente el estudio de suelo se hizo de una manera deficiente o parcialmente, o quizás no se hizo, ¿no? O se fingió hacer, etc. Por situaciones imprevistas posteriores al perfeccionamiento del contrato, ¿no? Hay situaciones de causa fortuito o fuerza mayor que no pueden ser previsibles. Hay muchos casos, por ejemplo, donde se dan excavaciones y hay bienes huacas, ¿no? Que no puede continuar una obra. Es una situación a veces imprevisible. Y por causas no previstas en el expediente técnico que no son responsabilidad del contratista. Bueno, estas 3 causales tienen una serie de abanicos, ¿ya? Tienen una serie de análisis técnicos legales, dependiendo si la obra es a suma alzada, precios unitarios, llave en mano, concurso, oferta, etc. Pero no nos compliquemos en eso porque realmente no es parte ahorita de la evaluación en sí misma, pero es importante saber, ¿no? Que hay una prestación adicional de obra que se origina por una razón y que esa prestación adicional obedece a ciertas causas como la que acabamos de describir, ¿no? Y de ahí es donde va a partir todo el procedimiento para la emisión de opinión previa. ¿Cuál es el esquema? A ver, vamos a tratar de resumir todo el esquema en esta matriz que les presento. Les decía, una prestación adicional de obra nace en la ejecución de una obra, ¿no? La entidad está, digamos, construyendo una carretera, una edificación, y a medida que va construyendo, tanto el residente de obra, que es el profesional, digamos, que cautela los intereses de la empresa contratista, y el supervisor, que cautelará los intereses de la entidad, a medida que la obra se ejecuta, van haciendo anotaciones en su cuaderno de obra, ¿no? Anotaciones que tienen que ver con el avance
del proceso técnico de la obra, con dificultades que se presentan en la obra, etcétera. Es como una bitácora de toda la memoria de cómo se va ejecutando la obra. En ese cuaderno de obra, entonces, también corresponde que se anote la necesidad de ejecutar alguna prestación de obra, ¿no? Por ejemplo, están ejecutando esa edificación y en la excavación se dan cuenta que hay determinadas circunstancias del suelo que ameritan hacer una prestación adicional, lo anotan en el cuaderno de obra, ¿no? El residente en este caso. Y señala en el cuaderno de obra, sustenta por qué es necesario ejecutar determinadas partidas adicionales que no estaban en el expediente. Esto lo revisa el supervisor si está de acuerdo, ¿no? Hace su evaluación técnica, etcétera, y dice, ok, si está bien, corresponde hacer esta adicional, y lo comunica a la entidad en un plazo máximo de 5 días, lo ratifica y lo comunica a la entidad. Entonces, una vez que ya está en la entidad de acuerdo en que es necesario esta prestación adicional de obra, el PAO, el contratista elaborará su expediente técnico solo del adicional, ¿no? En este expediente técnico, entre otros, pondrá los materiales e insumos necesarios y sobre todo va a poner los costos que va a implicar esa prestación adicional. Finalmente, luego de las evaluaciones técnicas, legales, etcétera, que son materia de otro proceso, finalmente la entidad aprueba este pago, ¿no? Aprueba con una resolución, un documento, le dice a la entidad, aprobado tu adicional, ¿no? Y lo va a notificar. Ahora, como esa aprobación aprueba tanto la prestación como el presupuesto que va a conllevar, si definen que es mayor al 15% del monto original del contrato, entonces la entidad tendrá que solicitar autorización previa a Contraloría General para poder ejecutar esa prestación adicional y posteriormente pagar. Es previo a la ejecución y pago, no es previa a la autorización. La entidad en su facultad aprueba. Para eso no necesita autorización de Contraloría, necesita autorización para ejecutar la prestación adicional y para pagar, ¿bien? Este plazo tiene 5 días desde que autoriza o desde que saca la resolución aprobando el pago, ¿no? ¿Y qué es lo que debe presentar? Todos esos requisitos están en la Directiva 18-2020, Contraloría. ¿Cómo se lleva a cabo? Bueno, esta documentación se hace por escrito, debidamente firmado por el titular, se presenta por mesa de partes de Contraloría General y se adjuntan los requisitos que están señalados en el numeral 7.1 de la Directiva 18-2020. ¿Qué contiene en líneas generales estos requisitos? Hay un modelo de solicitud, que ya es un formato donde establecen determinados criterios para plantear la solicitud. Se presentan también las hojas de verificación de los requisitos de los documentos. Se presenta la hoja con información general de la obra, ¿no? Quién es el contratista, etc. Y una declaración jurada donde la entidad señala que toda la documentación e información que está presentando en su solicitud es auténtico, es veraz. Esto es importante porque Contraloría General, cuando revisa la documentación, ¿no? Y como tiene un corto tiempo, no tiene en ese momento el plazo para ir confirmando si la información es cierta o no, si el documento es auténtico o no. Se va a basar en lo que la entidad le presenta a nivel de documento, ¿no? Por eso es importante que presenten esa declaración jurada. Muy bien. Entonces, una vez que la entidad aprueba la adicional, presenta su solicitud a Contraloría General a través de mesa de partes, ¿qué es lo que va a pasar? Que ya en Contraloría General van a llevar a cabo la verificación de la documentación. Es decir, en ese momento que ya la Contraloría General recibe a través de mesa de partes la solicitud de la entidad adjuntando todos los requisitos, entonces iniciará el servicio de control previo, ¿no? Este servicio, según la directiva, tiene 4 etapas. La primera etapa es la verificación de la documentación, donde, claro, el equipo evaluador va a revisar si toda la documentación que ha presentado la entidad está acorde a lo requerido en la directiva, ¿no? Entonces podrá definir 2 resultados. Uno,
de estar la documentación conforme, completa a todos los requisitos que se pide, dará su visto bueno en esta hoja de verificación de documentos requeridos. Pone su visto bueno, mesa de partes acepta y lo deriva. Lo deriva a la unidad orgánica de Contraloría encargada de de emitir el informe previo. O resultado de la verificación de documentos, en Contraloría se puede señalar, se puede hacer observaciones, ¿no? En el sentido de que falta algún documento, etcétera. Plantea observaciones y le da a la entidad 2 días de plazo para la subsanación. Esa subsanación interrumpe el plazo del servicio de control previo. Como podemos ver, el servicio de control previo tiene un plazo total de 15 días, ¿no? En caso que la Contraloría, al verificar la documentación presentada por la entidad, plantea observaciones, ese plazo se interrumpe, no se empieza a computar todavía. Eso quiere decir, ¿no? En la siguiente etapa, una vez que ya Contraloría ha verificado la documentación, ha planteado observaciones y la entidad ha subsanado presentando los documentos en el plazo, entonces se pasará a la siguiente etapa del servicio, que es la evaluación de la solicitud de autorización previa. ¿Qué actividades se realizan en esta etapa? Lo que hace el equipo evaluador, perdón, aquí quisiera enfatizar, equipo evaluador es un equipo que es designado por la Unidad Orgánica de Contraloría encargada de la solicitud, encargada del servicio previo, que conforma un equipo multidisciplinario de colaboradores, profesionales, expertos en la materia, ¿no? Ingenieros, economistas, quienes están a cargo de evaluar esa solicitud, ¿ya? Entonces, en la evaluación de la solicitud a cargo del equipo va a realizar primero analizar los supuestos de improcedencia de esa solicitud. ¿Cuáles son los supuestos de improcedencia de la solicitud? Uno, la solicitud será declarada improcedente cuando una vez revisado y efectuados los cálculos, determinan que ese presupuesto adicional realmente no pasa al 15% del monto del contrato original, ¿no? Eso puede ser porque pueden existir deductivos de obra que pueden restar el monto del adicional, etcétera. Son términos un poco más adecuados para los cálculos de ingeniería, ¿ya? Pero bueno, el asunto que nos importa aquí es que cuando Contraloría evalúa la solicitud, nuevamente hace este cálculo y confirma o no que es mayor al 15%. Si dice no, no llega al 15%, es mucho menor, entonces la solicitud es improcedente porque no amerita una opinión de Contraloría General. Lo mismo pasa cuando la solicitud previa pasa el 50% del monto adicional. Ahí también se declara improcedente porque recuerden que Contraloría emite el informe previo cuando es mayor al 15% del contrato original, pero menor del 50% de dicho contrato, ¿ya? Cualquier margen por debajo o superior, entonces es causal de improcedencia. Muy bien. Es causal de improcedencia también cuando la entidad hace esta solicitud de autorización previa, pero ya ejecutó ya la prestación adicional, o peor aún, ya la pagó. Entonces, tampoco puede ya Contraloría emitir su informe previo porque ya ejecutó y ya pagó. Entonces, es improcedente, sin perjuicio de las responsabilidades futuras por haber cometido esa actuación al margen de la norma, ¿no? Muy bien. Una vez que el equipo evaluador revisa los supuestos de improcedencia y en el supuesto que diga ok, es procedente porque cumple con lo que dijimos anteriormente, pasará a hacer la inspección física. Recuerden que esta solicitud de autorización previa está vinculada a la ejecución de una prestación adicional de obra, ¿no? Entonces lo que hace el equipo evaluador se constituye al lugar donde va a ser la obra, en la entidad, y verificará el estado situacional de la obra, ¿no? Para constatar y de repente también comprobar la exactitud, la pertinencia, la objetividad de la prestación adicional que está planteando la entidad y también de los cálculos que se están previendo, ¿no? Entonces la inspección física es muy importante porque para empezar constatará Contraloría que la obra está en proceso.
¿no? Básico. Constatará también que efectivamente hay situaciones observables, comprobables, que dan lugar a una prestación adicional. Comprobará también que sin esa prestación adicional, efectivamente la obra no puede seguir construyéndose, no puede seguir avanzando, no va a cumplir su meta. Entre otras constataciones que el equipo evaluador hará cuando haga la inspección física de la obra, ¿no? ¿Qué más hace el equipo evaluador durante la evaluación de la solicitud? Puede efectuar requerimientos de información complementaria, ¿ya? De repente el equipo evaluador ya está revisando toda la documentación y ve que le hace falta un sustento adicional, que de repente uno de los informes no tiene alguna precisión o algún estudio, etc. Puede pedir a la entidad información complementaria, dice, hasta el 5º día hábil de recibida la solicitud. Ese es el plazo que tiene Contraloría para pedir información complementaria. Pasa el 5º día hábil, ya no puede pedir información complementaria y tendrá que emitir su informe previo con lo que hay, ¿no? La entidad tiene también 5 días posteriores para poder atender los requerimientos de información complementaria que hace Contraloría General. Este plazo, tanto de información complementaria como de atención por parte de la entidad, interrumpe el cómputo de 15 días hábiles, ¿ya? Muy bien. Una vez que Contraloría General ha evaluado los supuestos de improcedencia, de inspección física, ha requerido información, analizará los aspectos técnicos, presupuestales y legales de esa solicitud. En los aspectos técnicos, claro, verificará los aspectos de ingeniería, ¿no? Si efectivamente esa prestación adicional es la solución adecuada, la solución pertinente para la obra. Presupuestales, si cuenta con los recursos necesarios para poder pagar ese adicional. Y legales, claro, si se cumple sobre todo con los supuestos que establece la ley de contrataciones, de cuándo es un adicional, de cuáles son las causas, etc. ¿Ya? Y revisará también los resultados que ha obtenido de su inspección física, la información complementaria que ya llegó. Una vez hecha toda esa evaluación, entonces el equipo ya estará listo para emitir en la 4ª etapa el informe de servicio de control a la prestación adicional de obra. En ese informe, entonces, el equipo emitirá los resultados y emitirá también su pronunciamiento en el sentido de que sí, autoriza o no se autoriza esa prestación adicional, ese presupuesto adicional. Y en función a ese informe que emite el equipo evaluador, la unidad orgánica competente de Contraloría emitirá el pronunciamiento a través de una resolución, ¿ya? El pronunciamiento es básicamente una resolución motivada en la que se dice ya la respuesta final, ¿procede o no procede ese pago? ¿Ya? Y en el informe se hace todo el detalle, pues, del análisis técnico o la evaluación presupuestal, etc. Mientras que la resolución ya es la respuesta final, ¿no? Nos dice la directiva que el pronunciamiento no puede ser materia de arbitraje, de conciliación, ni ninguno de estos mecanismos. Solo puede ser materia de apelación. Entonces la entidad, si por alguna razón considera que no está de acuerdo con la resolución de Contraloría General, puede apelar ante la misma Contraloría en un plazo de 15 días hábiles de haber recibido la resolución con el pronunciamiento. Y Contraloría General, a través de una instancia diferente a la que emitió el pronunciamiento, tendrá que resolver ese recurso de apelación en un plazo de 30 días hábiles. Bien, entonces, como ven, este es el procedimiento general macro de cómo se hace el servicio de control previo respecto a prestaciones adicionales de obra, ¿no? Lo que podríamos resumir aquí es que, como ustedes se pueden dar cuenta, todo parte de la aprobación de un PAO, de un presupuesto adicional de obra. Determinan que es mayor al 15%, la entidad tendrá que solicitar autorización previa a Contraloría General antes que ejecute y pague ese PAO, adjuntando todos los requisitos que pide la directiva. Seguidamente, Contraloría General activará el servicio en 4 etapas. Verificará la documentación, si está ok, completa, conforme. Evaluará la solicitud,
toda la documentación que le ha llegado en los aspectos técnicos, legales, presupuestarios, ¿no? Y en función a eso, en la cuarta etapa, emite el informe y finalmente el pronunciamiento a través de una resolución. Ese es el esquema que tiene este servicio de control previo. Importante, la emisión de la autorización previa no supone la conformidad de los actos de gestión de la entidad ni limita el ejercicio de control simultáneo o posterior que corresponda. Mire, esto es muy interesante. Pasa con cierta frecuencia que cuando la Contraloría emite una opinión previa sobre el presupuesto adicional de determinada obra, esa obra sea sujeta de control simultáneo por el OSI o por la misma Contraloría, justamente para ver si en su ejecución se está respetando lo que Contraloría autorizó, ¿ya? O bien se ve a través de un control simultáneo o perfectamente se puede ver también a través de un control posterior, ¿no? Circunscribiéndonos, entre otros objetivos, a verificar si la entidad ha cumplido con la autorización previa dada por Contraloría, en los alcances que se ha dado, ¿no? Importante también señalar que la Contraloría no autoriza el pago que estén ejecutadas, ¿no? Es improcedente, como decíamos, salvo que sean calificadas como pago de carácter de emergencia, en cuyo caso se emite autorización, no se emite autorización si se encuentran pagadas. Es decir, en emergencia, como decíamos anteriormente, la autorización corresponde a ser previa al pago, no previa a la ejecución. El titular de la entidad está obligado a cautelar que se modifique el contrato de obra dentro de los alcances y términos del pronunciamiento de autorización previa de Contraloría, incluyendo la ampliación de los montos de las garantías. ¿Eso qué quiere decir, no? Que Contraloría emite su pronunciamiento respecto a un presupuesto adicional por determinado monto, por determinadas partidas, por determinado contexto. Entonces, el titular de la entidad debe cautelar que el contrato original sea modificado porque se va a modificar con el adicional dentro de los alcances de lo establecido por Contraloría General, ¿no? Caso contrario, bueno, será sujeto a las responsabilidades civiles, penales, administrativas al que haya lugar. En pantalla tienen un formato, un modelo de cómo es un informe de control previo por prestaciones adicionales de obra, ¿no? Bueno, se parece mucho a los informes que emitimos en otras modalidades de servicio, pero lo que sí cambia, fíjense ustedes en el índice, es en el contenido, ¿no? Este contenido sí es bastante diferente a lo que estamos nosotros emitiendo en simultáneo en servicio de control posterior, ¿no? Tienen consideraciones generales, la descripción de la obra, datos de la obra, antecedentes de la prestación adicional, cómo se ha generado, la causal, etcétera, la viabilidad del proyecto, claro, en caso de ser a través del SNIP, la base legal, la evaluación de la prestación adicional de obra, ¿no? Donde ya el equipo evaluador desarrolla ampliamente la evaluación que haga en los aspectos legales, presupuestales y técnicos, ¿no? Y finalmente conclusiones y recomendaciones. También tenemos un modelo o un formato de cómo se emite el informe en el caso de presentarse el recurso de apelación que decíamos, ¿no? En este caso, la apelación, la segunda instancia corresponde a la Contraloría a la Vicecontraloría de Servicios de Control, ¿no? Solamente para que tengan ustedes una idea de cómo son este tipo de informes. Valga recordar que muchos de nosotros, y me incluyo, no hemos participado de este tipo de servicios porque lo realiza generalmente Contraloría, sus unidades de línea, ¿no? Las unidades especializadas. En este caso, por ejemplo, megaproyectos, las gerencias que tienen que ver con APPs, que están en constante manejo de obras de esta envergadura, ¿no? Bien. Finalmente pasamos a la segunda modalidad de servicio de control previo, que es el servicio sobre operaciones que comprometen el crédito o capacidad financiera del Estado. ¿Qué es esto? Empecemos por la normativa específica. Decíamos que, al igual que la modalidad anterior, esta modalidad también la ejerce exclusivamente Contraloría General. Solo Contraloría General puede emitir opinión sobre las operaciones que comprometan el crédito del Estado, o sea, sobre los endeudamientos que se hace el Estado. Esa competencia está prevista en el artículo en el literal L del artículo 22 de la Ley Orgánica. ¿Qué nos dice?
que es atribución de Contraloría General informar previamente sobre las operaciones, fianzas, avales y otras garantías que otorgue el Estado, inclusive los proyectos de contrato que en cualquier forma comprometan su crédito o capacidad financiera, sea que se trate de negociaciones en el país o en el extranjero. Y la directiva específica para regular esta modalidad de control previo es la directiva 20-2016, que al igual que la directiva de la otra modalidad, establece también los procedimientos y los requisitos que deben observar las entidades públicas para que en caso de llevar a cabo alguna operación de endeudamiento, le pidan a Contraloría General el informe previo. Algunas definiciones fundamentales. Este servicio de control previo es ejecutado por Contraloría General respecto de las operaciones, fianzas y otras garantías que otorgue el Estado y que comprometan su capacidad financiera. ¿Esto qué quiere decir? Miren, todos sabemos que el Estado, si bien es cierto, tiene sus recursos, ¿no? Que los capta a través de impuestos, ¿no? Canon, regalías, impuestos, IGB, renta, qué sé yo, que forma parte también de nuestros recursos. Tenemos fuentes de financiamiento a través de créditos, ¿no? De operaciones oficiales de crédito. Recurrimos a bancos extranjeros, a cooperaciones internacionales, etc. Pero también a las mismas empresas que también de alguna forma prestan al Estado. Entonces, estas operaciones que lleva a cabo el Estado en todos sus niveles de gobierno para generalmente financiar la ejecución de obras, porque los recursos del Estado pues, son escasos, ¿no? Requieren de Contraloría un informe previo. ¿Por qué? Porque estas operaciones donde el Estado, gobierno regional, local, etcétera, se va a prestar, sí compromete de alguna manera la capacidad financiera del Estado en la medida que se va a tener que comprometer a lo largo de varios años, algunos a lo largo de 60 años, para pagar estos créditos, ¿no? Entonces, Contraloría General emite una opinión respecto a este tipo de operaciones. Bien. ¿Cuáles son las operaciones en materia de informe previo? Son 4 operaciones. Las operaciones de endeudamiento público, las operaciones de administración de deuda, operaciones de inversión pública regional y local con el sector privado en proyectos que estén vinculados a obras por impuesto. Ya lo vamos a ver. Y también en operaciones a través de asociaciones públicas privadas financiadas o cofinanciadas. Bueno, la asociación pública privada de por sí es una forma de financiarse que tiene el Estado, ¿no? Porque no ejecuta obras con su propio recurso, sino con recursos de la empresa. Y otras operaciones que en cualquier forma comprometan esa capacidad financiera del Estado, es decir, esa capacidad que tiene el Estado para afrontar sus pasivos a lo largo del tiempo sin afectar su equilibrio económico-financiero, ¿no? Algunas definiciones. ¿Qué es un endeudamiento público? Que es una de las operaciones materia de la opinión. Es un financiamiento, nos dicen, sujeto a reembolso por plazos mayores a 1 año. ¿Cuáles son esas modalidades? Tenemos préstamos, colocación y emisión de bonos, como los bonos soberanos que emite el Estado, por ejemplo, títulos y obligaciones constitutivos de empréstitos, adquisiciones de bienes a plazos, garantías, arrendamientos financieros, el leasing, las titulaciones de activos u otras operaciones similares. Es decir, cualquier forma en que te financias un bien, servicio u obra y que lo vas a pagar en 1 año a más, ¿no? ¿Y a qué se debe destinar esas operaciones de endeudamiento? En un gobierno regional se destinarán a proyectos de inversión pública, a la balanza de pagos, a cumplimientos de funciones de defensa nacional y orden interno, al cumplimiento de programas presupuestales que son priorizados, o a la adquisición de bienes inmuebles. En un gobierno local, de manera similar a proyectos de inversión, a bienes de capital, adquisición de inmuebles. En ningún caso estos empréstitos, estas operaciones de endeudamiento, pueden destinarse al gasto corriente. O sea, no me puedo prestar dinero para pagar planillas, por ejemplo, ¿no?
¿Qué es una operación de administración de deuda? Que también es una modalidad que requiere informe previo de Contraloría General. Es aquella que tiene por finalidad renegociar las condiciones de la deuda pública a un riesgo prudente al más bajo costo posible, según la capacidad de pago del país. Es decir, una vez que la entidad o el Estado ha llevado a cabo una operación de crédito, se ha prestado, ¿no?, de un banco internacional, suponiendo, pasan años, entonces las condiciones de repente mejoran, etcétera. Entonces, esa operación que se hizo hace, qué sé yo, 10 años, puede ser renegociada, claro, a través de una operación de administración de deuda, ¿ya? ¿Cuáles son esas modalidades? Refinanciación, reestructuración, prepagos, conversión de monedas, intercambios o canje, recompra de deuda, cobertura de riesgo, etc. ¿Ya? Entonces, estas operaciones donde se renegocian las condiciones iniciales también son materia de informe previo de Contraloría General. Obras por impuesto. Mire, este tema tiene todo un amplio desarrollo, que en realidad tiene una ley específica, la ley 29.230, tiene todo un mecanismo de cómo se desarrolla en sí mismo una obra a través del mecanismo de obras por impuesto, tiene todo un desarrollo particular, ¿ya? Pero en este caso nos interesa comprender en líneas generales cómo se da este mecanismo, porque este mecanismo en alguna parte de su desarrollo requiere la opinión de Contraloría General, ¿ya? Entonces, ¿en qué consiste OXI, o obras por impuesto? Que de repente algunos no lo han visto, ¿no? O si lo han visto, refrescamos conocimientos. Es un mecanismo que nace en el año, si no me equivoco, a ver, 2008, que creado por el Estado, a través del cual las empresas privadas adelantan el pago de su impuesto a la renta para financiar la ejecución directa, de manera rápida y eficiente, de proyectos públicos de gobiernos nacionales, locales y otras entidades del gobierno nacional, incluyendo universidades, ¿ya? Una vez que finalizan el proyecto, el MEF, el Tesoro Público, le devuelve a la empresa lo que ha gastado, lo que ha invertido en esa obra, a través de unos certificados que se llaman certificados de inversión pública. Y esos certificados, la empresa los puede usar para pagar su impuesto de la renta hasta el 50% del monto determinado el año anterior, ¿ya? ¿Cómo devuelve la entidad? La entidad, para quien se ha ejecutado la obra y la entidad no ha pagado nada, recuerden, entonces el Tesoro Público descuenta del canon, sobre canon, que le iba a llegar a esa entidad, le descuenta un porcentaje cada año, hasta amortizar todo lo que la empresa ha invertido en esa obra, ¿ya? Entonces, a ver, repito una vez más, ¿cuál es la forma, no? La entidad pública, ¿no?, una municipalidad, digamos, necesita hacer o prioriza determinados tipos de obras, ¿no? Y esta obra se enmarca entre los criterios de obras por impuestos. Entonces, va a haber una empresa privada que a través de un proceso de selección va a ganar esa obra, digamos, con la diferencia que esa empresa la va a ejecutar y la va a pagar con sus propios recursos. La entidad no va a gastar nada todavía, ¿no? Entonces, la empresa va a gastar su propio recurso en ejecutar esa obra. Una vez que la obra vaya avanzando o lo termine, la entidad presenta documentos al MEF, al Tesoro Público, y le dice, ya, bueno, hasta aquí ya gasté 500.000, gasté 2 millones, gasté 3 millones. Y por ese monto que va gastando, el MEF, el Tesoro Público, le da los certificados equivalente al monto que viene gastando. Y esos certificados la empresa lo puede usar como pagos a cuenta de su impuesto a la renta, ¿no? ¿Qué hace la entidad? Porque la entidad, repito, hasta ese momento no ha gastado nada. Entonces tiene que devolverle al Tesoro Público lo que el Tesoro Público le ha dado en certificado a la empresa, y le va a devolver a través de descuentos que le hagan a la entidad del canon o sobrecanon o regalías que le correspondía en los siguientes años, hasta un plazo de 10 años. Por eso es que esta modalidad es muy interesante, porque es una forma que la entidad se financie la ejecución de obras hoy, ¿no?, y que lo pague con las recaudaciones futuras que va a tener de canon sobre canon regalías.
Y para la empresa también es interesante, porque si bien es cierto, va a gastar, la empresa gana también imagen, ¿no? Y a través de eso puede amortizar también su pago del impuesto a la renta. O sea, todos ganan, ¿no? Es que es un mecanismo muy interesante. Sobre las obras que se van a ejecutar, obras, bienes o servicios que se van a ejecutar con este mecanismo, Contraloría General emite opinión previa. ¿Por qué? Porque ustedes se dan cuenta, esto implica también una operación de financiamiento, porque la entidad con el recurso de la empresa está financiándose, ¿no? Una obra. Y que lógico, hay que calcular si va a poder pagar con su canon sobre canon durante un tiempo establecido, o sea, que ve su capacidad de pago. Por eso es que también de alguna forma afecta la capacidad crediticia del Estado. Espero haberme explicado correctamente sobre este punto. Y asociaciones públicos-privadas. Bueno, esta modalidad ya tiene mucho más tiempo en el Estado. Seguramente muchos de ustedes ya han escuchado hablar de las asociaciones públicos-privadas, ¿no? Que también es otra forma que tiene el Estado de ejecutar proyectos importantes con participación del privado, pero con participación de recursos del privado, ¿no? Esta modalidad es en la cual se distribuyen los riesgos entre el privado y el Estado. Preferentemente, lo deseable es que el privado asuma la mayor cantidad de riesgos, ¿no? Como por ejemplo la inversión, ¿no? El monto económico. Se da a través de contratos de largo plazo. Mire, los contratos en una concesión, que es una modalidad de APP, son hasta de 60 años, ¿no? Por eso se dan en contratos de muy largo plazo. Pueden ser concesiones, como las concesiones de las carreteras, pueden ser operaciones y mantenimientos de gestión y cualquier otra modalidad que la ley establezca. El pago que se hace en las APPs es a través de mecanismos de pagos periódicos o a través del cobro de tarifas. Es decir, el caso más clásico, cuando se da en concesión una carretera, ¿no? Una carretera importante, grande, que digamos va a ser un gobierno regional, a través de una APP le da a un privado. El privado con su propio recurso, ¿no? Afronta todo el gasto, toda la inversión y ejecuta esa carretera. El Estado ya tiene su carretera, ya tiene la infraestructura, pero ¿qué tiene a cambio el privado? El privado a cambio requiere una devolución. Entonces, en esta modalidad, la devolución no es a través de pagos directos que le hace el Estado, sino a través del cobro de tarifas, por ejemplo, el peaje, que la empresa va a hacer a lo largo de una cantidad de años, 20, 30, 40, 50, 60 años. Todos los peajes que la empresa recaude exclusivamente, porque no puede recaudar otra empresa más, esos peajes irán amortizando lo que ha gastado en ese proyecto, ¿no? Entonces, es otra forma de financiamiento, claro, porque igual el Estado está logrando una infraestructura pública sin poner de la suya en ese momento, sino con financiamiento del privado, que es el que va a pagar, ¿no? Entonces, es una manera también de comprometer el crédito del Estado, porque finalmente va a tener que afrontar algunos costos cuando es cofinanciado, por ejemplo, ¿no? En imagen tienen ustedes, esta es una imagen de uno de los proyectos de APP muy interesantes, es el teleférico del Cerro San Cristóbal. Hay un proyecto para un teleférico en San Cristóbal para transportar, pues, no públicamente a las personas, etcétera. Se está iniciando en el 2023 y según se estima, se estará dando sus primeros inicios en el 2025. Importante saberlo, ¿no? Va a ser ejecutado esa obra, por ejemplo, ese proyecto a través de una APP. Es probable que toda la construcción, si es que es autofinanciado, es decir, si la APP lo va a afrontar económicamente solo el privado autofinanciado, al final recuperen con el cobro que hagan de las tarifas, ¿no? Por el uso de ese periférico a nosotros los ciudadanos, ¿no? Y que también quizás el Estado, si es cofinanciado, aporte una parte de ese proyecto. Muy bien. Una vez que hemos entendido ya en líneas generales cuáles son estas operaciones de endeudamiento, de crédito que realizan todas las entidades del Estado, cómo se da el informe previo por parte de Contraloría General, que es lo que nos importa en el curso, ¿no? La entidad hace la solicitud de informe previo, ¿no?
solicita de manera escrita, indicando literalmente solicitud de emisión de informe previo a que se refiere el literal L del artículo 22 de la ley 27785, indicando el tipo de operación, es decir, la solicitud es sobre una obra en materia de obra por impuesto, sobre un financiamiento vinculado a una APP, es un endeudamiento, una operación de refinanciación de deuda. ¿Qué tipo de operación es la que está pidiendo informe previo? E igual, en este caso, también la entidad adjuntará el sustento según el tipo de operación, ¿no? En este caso, la directiva, perdón, que el número no lo tengo a mano, la directiva 12-2016, que la vimos en diapositivas anteriores, establece ampliamente, ¿no? Con bastante detalle, los requisitos que requiere presentar el titular dependiendo el tipo de operación. Así tendremos, por ejemplo, requisitos para operaciones del gobierno nacional con aval del Estado, requisitos para operaciones con el gobierno, del gobierno regional o local, requisitos cuando las operaciones están vinculadas a obras en materia de obras por impuesto, y requisitos en caso de que se trate de materias de APP, ¿no? Estos requisitos son bastante, ¿qué les digo? No solamente amplios, sino también bastante técnicos, ¿no? Se requiere, por ejemplo, para empezar, la solicitud de la opinión previa indicando el tipo de operación, el monto a prestarse, la entidad financiera a la cual se va a acudir, ¿no es cierto? Los documentos por el cual la entidad financiera ha hecho la evaluación y ha aceptado que sí califica a esta entidad para el préstamo. Piden también, por ejemplo, la evaluación de riesgo crediticio de las entidades, las opiniones legales, las opiniones presupuestarias para el caso, los flujos de caja, en este caso que son muy importantes, son flujos en los cuales proyectan, ¿no? Cómo es que la entidad va a afrontar estos pagos de la deuda a lo largo de un periodo de tiempo, no el flujo de caja, ingresos, salidas, etc. En algunos casos también se requiere, por ejemplo, el acta de disponibilidad del terreno, ¿no? Y así una serie de documentos que la entidad minuciosamente tiene que adjuntar en su solicitud de informe previo. Una vez que ya la entidad formuló su solicitud, lo ha hecho esta a través de mesa de partes y por escrito a Contraloría General, entonces Contraloría General, para fines de la evaluación, puede solicitar documentación complementaria, ¿no? En caso que la información que haya presentado la entidad resulte incompleta o insuficiente, ¿no? De repente hay algún informe que no lo ha sustentado a razón de Contraloría de manera cabal, pues puede pedir información complementaria, ¿no? Y la entidad, claro, debe atender esa información complementaria en los plazos que vamos a ver en diapositivas siguientes, porque en este caso sí hay plazos bastante esquemáticos por cada tipo de operación de endeudamiento, ¿no? Entonces, la Contraloría puede pedir información complementaria, la cual debe ser atendida por la entidad en determinados plazos. Seguidamente, también puede pedir de considerar lo necesario información adicional, es decir, información que no estaba prevista en la directiva como requisitos exigibles, pero que a criterio de Contraloría necesita para poder evaluar técnica o legalmente esa solicitud de informe previo. Entonces, la Contraloría en este caso puede pedir información complementaria o información adicional diferente a la establecida en la directiva. Una vez que la entidad ha emitido la información requerida por Contraloría, entonces ya tendrá todos los elementos para poder evaluar la solicitud. Revisa, analiza la documentación y emite su informe previo, ¿ya? ¿Cuáles son los plazos para atender, en este caso, los requerimientos? Miren ustedes, dependiendo del tipo de operación, para requerir información por parte de Contraloría General, si son de financiamientos vinculados a obras por impuesto, tendrá 5 días hábiles o 10 días hábiles, ¿no? En el caso de APP tiene 10 días hábiles, para operaciones de endeudamiento interno y externo, 5 días hábiles y así, etcétera. De igual manera, la entidad
para atender ese requerimiento de información, también tiene plazos establecidos según el tipo de operación que se está solicitando. Por ejemplo, para remitir documentación complementaria o adicional en obras por impuesto tiene 5 días hábiles. Para remitirlo en caso de APP tiene más días, 15 días, claro, porque las APP son procesos mucho más complejos, ¿no? Y también la entidad puede pedir que se le amplíe ese plazo por 10 días hábiles en todos los casos, ¿ya? Como podemos ver ahí en el cuadro. ¿Cuáles son los plazos para la emisión del informe previo? Bueno, en este caso, a ver, como tienen en pantalla, también se dan de acuerdo al tipo de operación, ¿no? Como son varias operaciones, materia de informe previo, los plazos se regulan de acuerdo al tipo de operación. Para requerir información complementaria, entre 5 a 10 días. Para emitir el informe previo, tendrá el plazo Contraloría de 5 días hábiles. Para la remisión del informe previo, este plazo adicional o diferente de 10 a 15 días hábiles se dará únicamente en los casos que no se solicite información complementaria, ¿ya? Y así como ustedes ven en el cuadro, en realidad estos plazos están bastante esquematizados, ¿no? Ustedes, en el caso de que en algún momento tengan que emitir un informe previo, revisar el cumplimiento de plazos, este es un cuadro que ya está establecido en la directiva, donde pueden ubicarse con bastante claridad. Para empezar, la operación en la cual se están ubicando y el plazo que requieren atender, ¿no? Está bastante explicitado. A diferencia de la emisión de autorización previa adicional de obra, ahí el plazo es 15 días, ¿no? Ahí no hay diferentes plazos, no es 15 días hábiles. En cambio aquí sí hay plazos diferenciados porque hay varios tipos de operaciones sobre las cuales dar la opinión previa, ¿bien? ¿En qué momento entonces la entidad tiene que pedir esa opinión previa? Como es un control previo, tiene que ser antes de concretarse alguna de las siguientes situaciones, dependiendo del tipo de operación. Por ejemplo, en el caso de un endeudamiento externo, será antes de emitirse el dispositivo legal. En el caso de un contrato de préstamo de una entidad, gobierno regional, será antes de suscribir el contrato, ¿no? En el caso de financiamiento para una obra en materia de obras por impuesto, ¿no? La opinión previa, el informe previo debe solicitarse antes de aprobar las bases de los procesos de selección de la empresa privada que va a ser la que financia y ejecute el proyecto, ya antes de aprobarse las bases. En el caso de una APP, debe ser antes de que presenten sus propuestas los interesados, ¿no? E igual anterior a la declaratoria de interés en casos de APP. Miren, estos términos son términos bastante técnicos que son propios del desarrollo de una APP o de una obra por impuesto, ¿ya? Lo que tenemos que entender aquí y captar es en qué momento corresponde que la entidad pida esa solicitud de informe previo. ¿Será antes de una de estas situaciones? Antes del informe del dispositivo legal, antes de los contratos, antes de las bases, etcétera, dependiendo el tipo de operación. Recuerden que es antes de que ocurran estas operaciones. El informe previo que emite Contraloría es un documento técnico que contiene el resultado de la revisión, del análisis y de la consistencia de la documentación sustentatoria que presenta la entidad. Las opiniones favorables verifican también que la información sea adecuada, ¿no? Y de cualquier tipo de operación que, como decimos, comprometa la capacidad financiera del Estado. Importante resaltar que ese informe previo no constituye una autorización o aprobación de la operación, ni limita el control posterior. A ver, en el caso de la modalidad anterior, es decir, de la opinión de la autorización previa para adicionales de obra, eso sí era una autorización, ¿no? O sea, la entidad no podría ejecutar el adicional si es que la Contraloría no da su autorización, ¿no? Menos pagarla. Pero en este caso, no. Este informe previo no es una autorización ni aprobación de la operación, ¿ya? Entonces,
Es un informe que, si bien es cierto, analiza las condiciones de los créditos, de los préstamos, no está autorizando con eso a la entidad a que ya se preste o ejecute la operación. No, ¿ya? Es un informe previo que no tiene esa naturaleza. A ver, en pantalla vamos a ver un poquito cuál es el procesamiento de una operación de endeudamiento. A ver, veamos. Supongamos que en este caso un gobierno regional tiene un proyecto y este proyecto, una vez que ya está, tiene su expediente y todo esto, la entidad no tiene dinero para ejecutar, ¿no? Entonces, ¿tendrá viabilidad? Sí, pero le faltan los recursos. Entonces, empezará la operación primero, en el punto 2, se solicita financiamiento a una fuente financiera, suponiendo que sea un banco, por decirlo más común, ¿no? Esta fuente financiera va a hacer sus revisiones, etcétera, ¿no? Y para ello va a poner ciertas condiciones, ¿no? Tasa de interés, qué sé yo, avales, ¿no? Paralelamente, entonces, el Consejo Regional o Municipal hará las negociaciones de esas condiciones que la entidad financiera pretende dar al Estado o a la municipalidad, al gobierno regional, ¿no? Se negocian las condiciones. Una vez que ya están de acuerdo con las condiciones de ese crédito, entonces se pide aprobación en el paso 4 al Consejo Regional o Consejo Municipal, ¿no? Este Consejo Regional, haciendo las revisiones que le corresponde, informes legales, etcétera, va a aprobar esa operación de endeudamiento, ¿no? Hasta ahí solamente está aprobada en el paso 5. Una vez que está aprobada esa operación, entonces ya a la entidad le corresponderá en el paso 6 solicitar el informe previo a Contraloría General. El informe previo sobre esa operación de endeudamiento. Contraloría General hará lo que hemos dicho en la diapositiva anterior, verificará que la solicitud que haga la entidad esté completa, que tenga todos los requisitos. Si no tiene todos los requisitos, pedirá información adicional, información complementaria. La entidad atenderá estos requerimientos y procederá a Contraloría a evaluar, ¿no? En los aspectos técnicos legales y emitirá su informe previo en el paso 7. Con el informe previo, entonces, la administración ya procede a suscribir el contrato, ¿no? Eso es lo que señala más o menos cuál es el circuito de cómo entra a tallar el informe previo en la operación misma de endeudamiento. En el caso, por ejemplo, de una operación del gobierno regional, local, que tenga que ver con operaciones de obras por impuesto, donde decíamos que esto se financia por entidad privada, quien puede canjear lo invertido con el pago a cuenta de su impuesto a la renta, ¿no? Pero para seleccionar esa empresa privada, se hace también un proceso de selección. Entonces, ustedes pueden ver, a ver, en la fase 1, la entidad del gobierno regional municipal prioriza sus proyectos viables, ¿no? En el paso 2, ya cuando ha elegido determinado proyecto u obra que quiere hacerlo, entonces la entidad conforma un comité especial que va a seleccionar a aquella empresa, ¿no?, privada que con sus propios recursos va a ejecutar esa obra priorizada, ¿no? Conforma el comité especial va a elaborar las bases y antes que esas bases se aprueben, la entidad tiene que pedir solicitud de informe previo a Contraloría General. Contraloría General, en el mismo proceso que dijimos, va a recibir la información, va a verificar que esté completa, la va a evaluar y emitirá su informe previo, ¿no? Una vez emitido el informe previo, pues ya aprueba la entidad las bases, convoca y adjudica la buena prueba a la entidad, a la empresa que ha sido seleccionada. Por ejemplo, Telefónica. Telefónica ha hecho ya varias obras por impuesto en esta modalidad. Se suscribirá el convenio entre la municipalidad telefónica, por ejemplo, y se ejecutará el proyecto, ¿no? Una vez que el proyecto se ejecute, pues la telefónica irá al Tesoro Público y le irá a pedir sus certificados de inversión pública acorde a lo que ha ido gastando, ¿no? Y con esos certificados, pues, canjeará sus pagos de impuesto a la renta. Ese también es el proceso macro de donde interviene el informe previo
en una operación a través de OXI, obras por impuesto. ¿Qué es importante? Es responsabilidad del titular solicitar la emisión del informe previo. Si no lo solicita, ojo, es materia de infracción sujeta a la potestad sancionadora de Contraloría. ¿Ya? Se establece el deber de informar a la Contraloría respecto a la implementación de las recomendaciones formuladas en el informe previo. Decíamos que si bien el informe previo no es una autorización, ¿no es cierto? Pero sí contiene recomendaciones, porque resultado de toda la evaluación, el equipo evaluador va a identificar determinadas situaciones que ameritan acciones por parte de la entidad. Entonces, lo que tiene que hacer la entidad es implementar esas recomendaciones e informar a la entidad, ¿ya? Informar a la Contraloría. En líneas generales, ese será el servicio de control previo a operaciones por endeudamiento, ¿ya? Importante ahí recordar cuáles son las operaciones de endeudamiento y en qué momento se pide la solicitud de informe previo a Contraloría General. Y la tercera y última modalidad es el servicio de control previo a las contrataciones con carácter de secreto militar o de orden interno. A ver. La verdad que condensar en 1 hora y media tiene su reto, ¿ya? Tiene su reto un ratito. A ver, esa tercera modalidad, vamos a ver, esta es un poco más corta y un poquito menos usual porque, como entenderán, este tipo de compras, secreto militar, orden interno, están circunscritas pues a las Fuerzas Armadas, al Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior, ¿no? Generalmente. La normativa específica que regula esta opinión. Bueno, esta, al igual que las otras dos modalidades, es competencia exclusiva de Contraloría General, basada en el artículo en el inciso J del artículo 22 de la Ley Orgánica, que establece que es atribución de Contraloría General emitir opinión previa. Miren, aquí sí es vinculante, ¿ya? Opinión previa, vinculante sobre adquisiciones y contrataciones de bienes, servicios y obras que conforme a ley tengan el carácter de secreto militar o de orden interno, exoneradas del proceso de selección, ¿ya? Ese es acá el tema principal, que esa opinión vinculante de Contraloría General es respecto de aquellas, de estas contrataciones que van a ser exoneradas de proceso, porque, bueno, son secretas, ¿no? Y por ello serán exoneradas. La directiva específica que regula este servicio es la Directiva 10/2021, ¿no? Que también establece, igual que las anteriores modalidades, cuáles son los procedimientos y plazos para que la entidad solicite esta opinión vinculante a Contraloría General y cuál es el procedimiento que lleva a cabo Contraloría General para poder emitir esta opinión previa. ¿Cuáles son las contrataciones en materia de opinión? Serán aquellos bienes, servicios y obras con carácter de secreto militar o por razón de orden interno que se encuentran incluidos en la lista que mediante decreto supremo haya aprobado el Consejo de Ministros debidamente refrendado por el sector correspondiente. Entonces, cualquier bien, servicio u obra que si bien puede ser secreto, para fines de la opinión previa tiene que estar incluido en esta lista que emite el Consejo de Ministros, ¿no? ¿Cuál es el esquema del proceso para solicitar la opinión previa y para que Contraloría General emita la opinión previa vinculante? Bueno, primero a todo, la entidad presenta su solicitud de manera física mediante documento suscrito por el titular y adjuntará los requisitos establecidos en el numeral 7.1 de la directiva. Entre estos requisitos tenemos el documento que clasifica como secreto o reservado la documentación. Recuerden que en este caso estamos hablando sobre compras secretas, ¿no? El secreto militar, que tienen mucho que ver pues con la exposición del país y información muy, muy delicada. Entonces, esta solicitud debe adjuntar esa resolución que clasifica todo el documento como secreto, porque a partir de esa clasificación, igual tratamiento se le va a dar en Contraloría a toda la información y documentación que llega con ocasión de ese procesamiento. Es un tema delicado porque de no clasificarse así, no se le da el tratamiento necesario y podría salir
una información afuera que puede poner en muy grave riesgo al Estado peruano, ¿ya? Se acompaña también el informe técnico señalando las características, las cantidades y el valor estimado de la futura contratación. Miren, en alguna oportunidad que pude participar tangencialmente de este servicio, se requería la opinión previa para construir unas bases militares ahí en algunas zonas alejadas y riesgosas del Estado, ¿no? Entonces, la construcción, por ejemplo, y la implementación de esas bases requerirá la definición de qué se requiere, qué cantidades y los valores, ¿no? Para todo ello hay un previo estudio que ha hecho la entidad, ¿no es cierto? Hay un previo estudio donde ya determina con exactitud cuánto va a querer, qué va a querer y cuánto cuesta, ¿ya? Porque con toda esa especificación es que va a presentar su solicitud. Eso va a ser materia de evaluación por parte de Contraloría General, ¿ya? Y adjunta también, además de señalar cantidad, monto, etcétera, adjunta el plan operativo institucional. Es decir, tiene que la entidad señalar con qué objetivo operativo está vinculada esa compra que va a realizar, ¿no? Con carácter de secreto militar. Tienen que adjuntar también el plan de inteligencia nacional, ¿no? Para confirmar que efectivamente esa compra tiene que ver con temas de carácter militar o de orden interno. Y adjunta el PAC para garantizar o verificar que esa contratación estaba incluida en el plan anual de control. Adjunta también el informe presupuestal señalando la fuente de financiamiento y el crédito presupuestal que aseguren que la entidad cuenta con los recursos para pagar esa compra, ¿no? A diferencia del anterior, no se va a financiar, tiene que pagar con recursos que ya tiene disponibles. Y el informe legal donde se debe fundamentar que la compra cumple con los requisitos para configurar una compra directa, sin proceso. Bien, una vez que la entidad ha hecho esta formulación, sus diferentes informes, ha clasificado la información secreta, etcétera, entonces va a hacer su solicitud a la Contraloría General. Presentará ante mesa de partes. Mesa de partes, como recuerden que esta es una información que se le da el tratamiento desde el inicio como secreto de acceso restringido. Entonces, la entidad, suponiendo por decir cualquier cosa, el Ministerio de Defensa hace su solicitud, va a comprar X armamento, ¿no? Arma su solicitud y lo lleva presencialmente a mesa de partes. En mesa de partes hay un trabajador. El trabajador va a obtener la documentación en sobres lacrados, en sobres cerrados, ¿ya? Con sellos de secreto y todo esto. Entonces, una vez que recibe esto, lo que va a hacer el trabajador de mesa de partes se va a comunicar con la unidad orgánica que está a cargo de la evaluación de esa solicitud y que previamente ha designado ya el equipo evaluador, que como decíamos es un grupo de profesionales especializados, ¿no? Técnicos, expertos, y mesa de partes se va a comunicar con ese equipo evaluador para que un representante vaya a mesa de partes y pueda verificar la documentación. O sea, ellos sí pueden abrir la documentación, el sobre cerrado, para verificar que la entidad haya presentado todos estos documentos establecidos en el numeral 7.1 de la directiva. El de mesa de partes no lo puede hacer porque es de acceso restringido. ¿Bien? Entonces, el equipo evaluador revisa la documentación y lo verifica en el formato que se denomina lista de verificación de documentos requeridos. Una vez que define el equipo evaluador que efectivamente contiene todos los documentos requeridos, pues le dirá a mesa de partes que está ok, ¿no es cierto? Y mesa de partes ya cuando tiene el ok, recién sella el cargo de la presentación de la solicitud y entrega el documento físicamente al equipo evaluador, ¿no? En este caso no es por sistemas, ¿no? Como es información reservada confidencial, entrega en ese momento físicamente al equipo evaluador. Cuando entrega al equipo evaluador, en ese momento ya empieza el cómputo del plazo que tienen para el servicio de control previo, que en esta modalidad es de 7 días hábiles. ¿Qué cosa debe hacer el equipo en ese tiempo? Bueno, deberá hacer la evaluación de la documentación presentada por la entidad. ¿Cuáles son los objetivos de esa evaluación?
A ver, miren. El objetivo será determinar primero si esa compra se encuentra dentro de la lista aprobada con decreto supremo. Verificar si la entidad tiene la disponibilidad, el crédito libre de afectación para pagar esa compra. Y finalmente revisará si efectivamente esa compra cumple con los requisitos para exonerarse de licitación, concurso público, etcétera, ¿no? O sea, que va a ser directo. A ver, un momento. Al igual que en los casos anteriores, en este tipo de evaluación, el equipo también puede requerir información complementaria, ¿no? En un plazo de 5 días de recibida la solicitud, y la entidad puede atender este requerimiento también en 5 días de recibido el requerimiento de información. Estos requerimientos de información complementaria interrumpen el conteo, ¿ya? El conteo de plazos que se hace para el servicio previo. Una vez que la entidad entrega la información dentro de los 5 días, entonces volverá a computarse el plazo. Por favor, como habíamos dicho al inicio de la sesión, ya que el tiempo es muy corto, cualquier inquietud que tenga, al término. Ya falta poco, ¿bien? Entonces, continuamos. El equipo evaluador realiza la evaluación de esta documentación y, de considerar necesario, pide información complementaria que suspende el plazo del servicio de control previo. Una vez que remite la entidad la información, nuevamente se empieza a computar los 7 días hábiles. Terminada la evaluación por el equipo, emitirá su informe previo. Un informe que debe ser objetivo, pertinente, exhaustivo y oportuno, ¿no? Porque recuerden que esta opinión es vinculante. La entidad no puede ejecutar la compra si si la Contraloría no ha emitido todavía su pronunciamiento a través de una resolución que contiene ya la opinión previa. ¿Y qué señala la opinión previa? Señalará la procedencia o improcedencia total o parcial de la solicitud, ¿no? Señalará también el detalle genérico de los bienes, obras o servicios a contratar, indicando la cantidad y el monto por el cual está dando su autorización. Precisión respecto a que la opinión que se emite no supone la conformidad de los actos de gestión, ni limita a la Contraloría de llevar a cabo el ejercicio de control simultáneo o posterior, ¿no? La resolución que contiene la opinión debe clasificarse también como información de acceso restringido. Bien, entonces, en este caso, ustedes podemos ver que la opinión vinculante puede ser en todo o en parte. Digamos, si la entidad ha pedido compras por 5 millones, pero luego de la evaluación técnica legal, Contraloría puede definir no darle total, sino solamente dar la autorización por 3 millones, por determinadas razones, ¿no? A eso se refiere. Entonces, la opinión va a darse señalando, ¿no?, la cantidad y el monto que está autorizando, o perdón, por la cual se está definiendo que la opinión sí es procedente, ¿ya? Porque habrá en todo caso un extremo que resulta improcedente para Contraloría General, luego de las evaluaciones que ésta llega a hacer. ¿Bien? Entonces, estas son las 3 modalidades de servicio de control previo que a la fecha están vigentes, que competen a Contraloría General y que de manera muy resumida hemos tratado de desarrollar en esta hora y media de clase. Si es que hubiera alguna pregunta, pues la pueden hacer en este momento. Muchas gracias, doctora Sally, por su ponencia. Doctores, colegas, alguna pregunta para la ponente? No hay ninguna, entonces daremos por culminada la sesión de hoy y nos vemos el próximo jueves, doctores. Doctora Sally, muchas gracias y nos vemos el próximo jueves. Gracias. Buenas noches a todos. Con todos. Gracias. Buenas noches.